Los que nos hemos desempeñado por mucho tiempo en la educación y que hemos abrazado como proyecto de vida el ser profesores, sabemos perfectamente que ninguna reforma va a tener sentido si la reforma no viene desde abajo. Eso lo sabemos. Todas las reformas que nacen desde arriba y que se imponen son reformas que a la vuelta de la esquina no tienen futuro. Porque todos conocemos el asunto del currículum y el currículum oculto. Y cuando un profesor siente que le imponen algo, y más si en ese proceso hay agravios en contra del profesor, las reformas no tienen sentido. Por eso hoy para los integrantes de la Comisión de Educación es importante escuchar a la gente, escuchar a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros sostenemos que en la forma está el fondo y que efectivamente antes de cualquier dictamen necesitamos escuchar a los mexicanos sobre cómo ven la reforma educativa. Para muchos de nosotros, para mí en lo personal, incluso como el rector de una universidad, la reforma más importante que puede implementar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la reforma educativa. Hay quienes estamos convencidos que lo más valioso de un país no son los recursos naturales. Si fuera así, este país no fuera lo que es. Para muchos de nosotros el recurso más importante y más vital de una nación, de un país, son los niños, las niñas, las jóvenes y los jóvenes. Es el recurso humano el que ha hecho la diferencia entre las naciones. Habría que ver el caso de Japón, de Finlandia, Noruega, Islandia, y habría que ver el caso de México. Por eso algunos sostenemos que esta reforma, si se cuida de manera correcta, si se consulta a la gente y ya incluso alimentado el proceso con la opinión de todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, aún así, el dictamen que se elabore y se lleve al pleno se tiene que tomar como una hipótesis de trabajo que debe de estar sujeta de manera permanente al proceso de la revisión y de la evaluación, porque en el proceso del conocimiento, compañeros, nada es acabado, todo cambia. Por eso los procesos de reforma en el ámbito de la educación son procesos que se deben de revisar de manera permanente. Hoy nos toca un tema toral, el tema de las normales y el tema de la educación superior. Para muchos de nosotros fue triste y lamentable que en la pasada reforma educativa que se aprobó se criminalizara a las normales. Se hiciera recaer en el profesor toda una responsabilidad que solamente el que no sabe de educación podía afirmar que el profesor era el único responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solamente eso, se desató todo un proceso que tuvo más que ver con los derechos laborales que con una reforma educativa de fondo. Y uno se pregunta, ¿por qué un mexicano que adopta o quiere agarrar la carrera del magisterio y que se somete a todo un proceso educativo donde es evaluado, donde después de pasar diferentes evaluaciones, una institución que fue creada por el Estado mexicano, que es la normal, las normales, recibe un título y se va a trabajar? ¿Y por qué luego se le condiciona la evaluación para seguir subsistiendo como profesor? Cosa que no se ha hecho con los médicos, ni con los ingenieros, ni con los licenciados. Y por eso nosotros sosteníamos que esa confrontación con el magisterio mexicano no le iba a traer buenos dividendos a ninguna reforma. Hoy es necesario dejar en claro que las normales mexicanas en este país han sido vitales, son fundamentales.
porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje, compañeros, los profesores son claves. Y en el caso de la educación superior, compañeros, tenemos que convencernos, y ojalá esta 64ª legislatura se convenza que la mejor inversión que un país puede hacer es en la educación. Por mucho tiempo se le ha regateado a las universidades el recurso que en otros países, compañeros, la meta es el 8% de su Producto Interno. Aquí no llegamos ni al 1, compañeros. Se regatea, pero además no hay criterios en la asignación del recurso. Y si ustedes tuvieran acceso a la información, se darían cuenta que mientras hay universidades públicas en este país que reciben subsidio federal y estatal de 107,000 pesos por alumno anuales, hay otras que reciben 38,000 pesos. Como si estudiar Derecho en Tamaulipas fuera muy diferente a estudiar Derecho en Guerrero. Y cuando uno le pregunta a los funcionarios de la SEP por qué esas grandes disparidades, muchas veces le echan la culpa a la Cámara de Diputados, y luego cuando uno cuestiona a los diputados que se fueron, los diputados le echan la culpa a quien elabora la propuesta del Ejecutivo, o la propuesta del Ejecutivo que manda la Cámara. Hoy hay quienes sostenemos que efectivamente debe de transparentarse el recurso que se le asigna a las universidades. No tenemos ningún problema en que se pueda evaluar, se pueda transparentar. Pero hoy, compañeros, llegó el momento de entender que México va a cambiar solo si le apostamos en serio a una reforma educativa de fondo que vaya desde la educación inicial hasta el posgrado. Muchas gracias.